acerca de un tema relevante, esto debido al próximo suceso del que México será partícipe. Vamos a hablar acerca de los derechos político-electorales. Para empezar, vamos a definir el artículo 35 constitucional, en el que nos dice que todo ciudadano mexicano tiene derecho al voto. El Estado debe garantizar que este derecho se ejerza de manera libre y secreta. También todos los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a ser votados, siempre y cuando reunamos con todos los requisitos que las normas electorales establecen. Los ciudadanos podrán registrarse en un partido político y también de manera independiente. ¿Sabías que nuestra Constitución es muy importante? Por tal motivo tenemos que conocerla. Todo ciudadano tenemos derecho a votar y ser votados, lo cual se encuentra establecido en el artículo 35, fracción 1, 2, 3, 7 y 8. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los ciudadanos tenemos derecho a votar y que todos tenemos derecho a estar o permanecer dentro de un cargo público o a competir dentro de un cargo público. Es importante conocer esto, ¿para qué? Para tener una mejor democracia, para tener una mejor soberanía dentro de nuestro país. Por tal motivo, todo ciudadano tiene derecho a votar y ser votado. Esto quiere decir que cualquier persona puede contender a un cargo político o puede de manera independiente buscar esa candidatura. Todo esto es importante, ya que nuestra Constitución se plasma y regula todas estas cuestiones políticas. Aquí entonces tenemos la importancia de lo que es conocer nuestra Constitución. Todo ciudadano es libre de ejercer su voto y hacerlo valer con responsabilidad. De acuerdo al artículo 34 constitucional, nos dice que todos los ciudadanos de la República, varones y mujeres, que teniendo la calidad de mexicanos y reúnan los siguientes requisitos, primeramente haber cumplido la mayoría de edad, que son 18 años, y tener un modo honesto de vivir, nos dice que en este establecimiento de requisitos tienen que cumplirlos para poder llegar a ser ciudadanos mexicanos. El concepto original de ciudadanía hace referencia a la pertenencia a la ciudad. En el sentido moderno, la ciudadanía es el estatus que debe reconocer a los nacionales de un determinado país. Estos pueden estar facultados para intervenir en la vida política de la comunidad. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al ciudadano como el habitante de las ciudades antiguas o de estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene ejercitándolos en el gobierno del país, mientras la nacionalidad de origen se adquiere por nacer en determinado país o ya sea por ser hijo de nacionales de un país o además de cumplir con los requisitos que establece la misma ley. En nuestro caso, estos requisitos están establecidos en el artículo 34 constitucional, donde nos considera aptos para participar en la vida política de la comunidad. La ciudadanía es uno de los requisitos para ejercer los derechos políticos electorales. Hoy les voy a hablar acerca de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Políticos, donde el artículo 41 hace un llamado a los partidos políticos de manera obligatoria para llevar a cabo la participación de mujeres y hombres en las contiendas electorales, donde nos habla de equidad e igualdad y paridad de género. Podrán participar mujeres y hombres para obtener el cargo o contiendas dentro de las participaciones electorales. El Tribunal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, es decir, de impartir justicia en el ámbito electoral. El Tribunal Electoral resuelve las impugnaciones a las elecciones del Presidente de la República, gobernadores, jefes de gobierno del Distrito Federal, diputados federales y senadores electos por el principio de mayoría relativa y representación proporcional. El tribunal
También es responsable de efectuar el cómputo de la elección de presidentes de los Estados Unidos mexicanos, calificar la legalidad de la elección presidencial y declarar al presidente electo. También conoce y en su caso recibe las controversias a los actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. Su labor es diferente a la que realiza dicho instituto, el cual planea y desarrolla las elecciones, tanto federales como locales, y cumple una función administrativa. Por ejemplo, si se niega el registro a un aspirante a candidato, este puede acudir al tribunal para solicitar su intervención con la finalidad de conseguir dicho registro. De igual manera, si se demuestran causales de nulidad de votación en una o varias casillas electorales, se solicita al tribunal que proceda a ordenar su anulación. Así también, en el ámbito local, tenemos al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. De conformidad con los artículos 105, 106, 132 y 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el Tribunal Electoral es un órgano permanente, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral local, lo cual lo encontramos en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado. Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, reformada el 29 de junio de 2014. En términos de lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política Local, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero tiene las siguientes atribuciones: resolver las impugnaciones que se presenten en las elecciones de ayuntamiento, diputados y gobernador del Estado, excepto aquellas que organice el Instituto Nacional Electoral, conforme lo prescrito en la base quinta del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También resuelven las impugnaciones contra actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos previo agotamiento del principio de legitimidad. También resuelven los medios de impugnación en contra de actos y resoluciones de la autoridad electoral del Estado que violen normas constitucionales o legales. Resuelven las impugnaciones en contra de la declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de la mayoría en las elecciones de gobernador, diputados de mayoría relativa y ayuntamientos, así como la asignación de diputados y regidores de representación proporcional. También declaran la nulidad de la elección de las causales que expresamente se establezcan en las leyes y determinan dentro de los medios de impugnación de su competencia la inaplicación de normas electorales contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los tratados internacionales. Otra de sus funciones también es revisar la determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, a quienes infrinjan las disposiciones de esta Constitución y de las leyes respectivas. Ordenan la realización de recuentos totales o parciales de la votación en los supuestos y bajo las condiciones establecidas en la ley. Conocen y resuelven los conflictos y diferencias laborales entre el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero y sus respectivos servidores públicos. También emiten jurisprudencia obligatoria en materia en los términos de su ley orgánica. También comunican al Congreso, al Estado y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero las resoluciones en las que se declare la nulidad de una elección y también las que determinen la ley orgánica y su reglamento. Como sabemos, la democracia en el Estado moderno tiene un papel muy importante. Gracias a ella, se concibe nuestro país como un Estado de Derecho que adopta frente al orden jurídico una doble actitud, la activa, por la cual crea el derecho, lo aplica, interpreta y lo sanciona, a través de las funciones tradicionales de sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial, y una actitud pasiva, al someter al derecho cuando se comete alguna arbitrariedad contra sus gobernados. En este sentido, el medio de impugnación para poder garantizar los derechos político-electorales
es el del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, o JDC. La expresión derechos políticos no es equivalente en lo sustancial con la de derechos político-electorales, por lo que para diferenciarlos es necesario realizar una interpretación sistemática de los artículos 35, fracciones 1, 2 y 3, 41, base 5 y 99, fracción 5, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 79 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en materia electoral, y así estar en condición de sostener que los derechos político-electorales en el sistema jurídico mexicano son votar, ser votado en elecciones populares, asociarse individual y libremente para tomar parte en la forma pacífica en los asuntos políticos, formar y afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, integrar las autoridades electorales. La vía jurisdiccional ha ampliado la gama de tutela de los derechos político-electorales a derechos fundamentales que se encuentran estrictamente vinculados con el ejercicio para incluir, por ejemplo, al derecho de petición, el derecho de reunión, el derecho de libertad de expresión y el derecho a la información. La reforma constitucional de 2007 y legal de 2008 estableció que el JDC también será procedente para proteger a quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para integrar las autoridades electorales de las entidades federativas. Pero, ¿cuándo procede el JDC? Únicamente cuando el ciudadano por sí mismo, en forma individual o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos político-electorales, o bien de aquellos fundamentales vinculados para el ejercicio de estos. El juicio podrá ser promovido cuando, habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiese obtenido oportunamente su credencial de elector para ejercer su derecho al voto, no aparezca incluido o indebidamente haya sido excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, cuando considere que se violó su derecho político electoral a ser votado, cuando indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular haya sido negado, cuando habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte pacífica en asuntos políticos conforme a las leyes aplicables, considere que se le negó indebidamente su registro como partido político o agrupación política, o bien, cuando en lo individual considere que los actos o resoluciones del partido político al cual está afiliado violan algunos de sus derechos político-electorales, esto de acuerdo al artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Existe una excepción de aplicación del JDC como recurso de protección de los derechos político-electorales del ciudadano de ser votado. Esto ocurre cuando en los procesos electorales federales, por causa de inegibilidad de los candidatos o de autoridades electorales competentes, determinen no otorgar o revocar la constancia de mayoría o de asignación respectiva, en cuyo caso el candidato agraviado solo podrá impugnar dichos actos o resoluciones a través del juicio de inconformidad. El sistema de medios de impugnación en materia electoral se integra por el recurso de apelación, el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración. Estos garantizan la constitucionalidad y legalidad de actos y resoluciones de la autoridad en materia federal electoral. También el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional electoral, que garantizan la constitucionalidad de actos y resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes de la República Mexicana para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos. En materia electoral, al interior de los institutos, existe el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores. Se señala que corresponde a los órganos del Instituto Federal Electoral conocer y resolver el juicio de revisión, en tanto que el Tribunal Electoral los demás medios citados. En cuanto a las reglas generales de los medios de impugnación, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establece que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Cuando la violación reclamada no sea durante el desarrollo de un proceso electoral federal o local, el cómputo se hará contando solo los días hábiles, es decir, todos los días con excepción de sábados y domingos, y aquellos
que sean señalados inhábiles de manera oficial. Los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente al que se tenga conocimiento del acto o resolución que se reclama, con excepción de las reglas particulares que corresponden a cada medio. En cuanto a los requisitos de un medio de impugnación en materia electoral, la Ley de Medios señala que la demanda se debe presentar por escrito, se debe presentar ante la autoridad o partido político responsable del acto o resolución que se impugna, salvo lo previsto por el artículo 43. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral también establece que se debe hacer constar el nombre del actor y se debe señalar su domicilio. Se debe acompañar los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del actor. Se debe identificar el actor o resolución que se impugna. Asimismo, se debe identificar la autoridad responsable o el partido político responsable. Se debe mencionar expresa y claramente los hechos, los agravios, los artículos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que solicite la no aplicación de leyes en materia electoral por estimarlas contradictorias a la Constitución Federal. Así también se debe ofrecer y aportar pruebas, ya sean documentales públicas, documentales privadas, técnicas, presuncionales e instrumental de actuaciones. Se debe señalar el nombre y la firma del actor. En cuanto a los trámites de los medios de impugnación, la autoridad responsable o el partido político responsable que reciban un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones deberá dar aviso al órgano del Instituto Nacional Electoral o a la sala del Tribunal Electoral por la vía más rápida de la presentación del medio de impugnación. Dicho aviso debe contener el nombre del actor, o el acto o la resolución que se reclama, la fecha y hora exacta de su recepción. Hacer del conocimiento público por un plazo de 72 horas la cédula que se fije dentro de sus lugares públicos u otro procedimiento que garantice la publicidad del escrito. Dentro del plazo de las 72 horas, los terceros interesados podrán comparecer a través de un escrito que contenga los siguientes requisitos. 1. Deberá presentarlo ante la autoridad o partido político responsable del acto o resolución que se impugna. 2. Deberá señalar su nombre, deberá señalar domicilio y recibir notificaciones, acompañado de documentos que acrediten su personería. Deberá precisar las razones del interés jurídico y sus pretensiones concretas. Deberá ofrecer y aportar pruebas en un plazo de 72 horas, así como también señalar su nombre y firma. La autoridad responsable o el partido político responsable, una vez concluido el plazo de 72 horas, deberá remitir en las 24 horas siguientes a la sala del Tribunal Electoral lo siguiente: el escrito original donde se presenta el medio de impugnación, las pruebas y otras documentales, la copia del documento en que consiste el acto o resolución impugnada, el escrito del tercero interesado, las pruebas y cualquier otra documentación, y el informe circunstanciado de la responsable, y también cualquier otro documento que considere pertinente. Un elemento fundamental, sin duda alguna, para el desarrollo humano es la participación política, la cual ha sido incorporada en los tratados sobre derechos humanos. Hoy se reconoce que una participación política democrática requiere de algo más que elecciones de los gobiernos. Una política verdaderamente democrática necesita derechos civiles y políticos que abran la puerta a una participación real. Son numerosos los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país que evocan los derechos políticos de los ciudadanos como derechos humanos. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros muchos más.
El común denominador en cada uno de los acuerdos internacionales relatados es que todos ellos tutelan y protegen los derechos políticos como parte fundamental de los derechos del hombre derivados de su pertenencia a una comunidad política. En ese tenor, la obligación contraída por nuestro país en el ámbito supranacional lo vincula a garantizar a favor de los ciudadanos la efectiva observancia de los derechos, a votar y ser votado, así como para desempeñar un cargo político para el cual haya sido electo, a través de los procedimientos legales democráticos a la no realización de distingos en materia política, fundados en cuestión de raza, sexo, religión, a garantizar la religión, la participación de la ciudadanía en elecciones libres, auténticas y periódicas, sustentadas en el sufragio universal, libre y secreto, el derecho a la asociación con fines políticos y a un sistema democrático político y de gobierno basado en la separación de poderes y en un régimen plural de partidos. Un elemento fundamental del desarrollo humano, sin duda alguna, es la participación política, la cual ha sido incorporada en los tratados sobre derechos humanos. Hoy se reconoce que una participación política democrática requiere de algo más que las elecciones de los gobiernos. Una política verdaderamente democrática necesita derechos civiles, políticos, que abran la puerta a una participación real.